Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Queremos seguir agradeciendo a las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube y motivarlos a que compartan nuestro contenido para seguir creciendo junto con ustedes. De ustedes depende nuestro crecimiento. Hoy, como todos los días, tenemos un programa interesante y trata sobre la situación que vive el hermano país de Venezuela a raíz del triunfo fraudulento de Nicolás Maduro, que sustituyó a Hugo Chávez cuando este murió en el poder. Ambos son enemigos del pueblo venezolano y son unos hipócritas y farsantes que dicen ser socialistas pero que no lo fueron en ningún momento. ¿Por qué lo digo? Porque Carlos Marx, que fue el que fundó el socialismo científico, se amparó en tres pilares fundamentales: la economía política inglesa, el socialismo francés y la filosofía alemana. ¿Qué hizo Carlos Marx con la economía política inglesa? Que estudió la teoría del valor de David Ricardo y llegó a la conclusión de que el trabajo humano era el que le agregaba valor a la mercancía. El ser humano es la pieza principal en el proceso productivo porque de su trabajo depende la plusvalía que se genera para el patrón, o sea, la gran ganancia, cubrir los costos de producción de la mercancía y hasta el salario que le pagan a él. Carlos Marx también perfiló la construcción de un partido obrero que serviría como destacamento de vanguardia para los trabajadores emprender las luchas reivindicativas contra el patrón explotador, que le pagaba un salario que apenas le daba para reponer la fuerza de trabajo que había perdido en un día y vendérsela al día siguiente al patrón en iguales condiciones de desventaja. Hemos visto dos elementos que Carlos Marx tomó en cuenta para su teoría política socialista. La primera fue la teoría del valor de David Ricardo, donde determinó que el trabajador era la pieza fundamental del proceso productivo. La segunda, la construcción del partido como destacamento de vanguardia para que los obreros, ¿verdad?, emprendieran su lucha. Y el elemento que le faltaba para completar y armar la teoría fue la experiencia de la Comuna de París, donde él, al ver las movilizaciones que se dieron y el control de la ciudad de París por parte de los obreros, se dio cuenta de que la revolución armada era la vía para la toma del poder. Centrándonos en lo que tiene que ver con los obreros o los trabajadores, que son el elemento fundamental de un Estado socialista, Chávez y Maduro son dos traidores, son dos falsos socialistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 27 de noviembre del año 2008 fueron asesinados en Venezuela 3 dirigentes sindicales: Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena. Estos habían ido a colaborar con los trabajadores de una empresa colombiana llamada Alpina, que habían sufrido una rebajada de los salarios y se quejaban de que le habían violentado sus derechos laborales. Ellos salieron en la noche a cenar y fueron asesinados por personas desconocidas y hasta la fecha no se ha establecido quién lo hizo. Sin embargo, uno de ellos, Hernández, era dirigente máximo de la empresa Pepsi Cola y se agarró de inmediato preso a un chivo expiatorio, a un trabajador de la Pepsi Cola, acusándolo del asesinato. Pero los mismos trabajadores de la empresa determinaron que el individuo no había salido de la empresa, que había cumplido con su turno y habían videos que corroboraban el asunto. A la fecha todavía no se sabe quién mató a Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena. Cabe destacar que previo al asesinato de Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, la empresa Alpina había sido intervenido por la policía. En un Estado socialista donde los obreros son la materia prima de la producción, donde se supone que se procede a la expropiación de la burguesía y a poner la fábrica bajo control obrero, se dio todo lo contrario. El gobierno de Chávez mandó policías y militares a bombardear y a golpear salvajemente a los trabajadores que exigían que le elevaran de nuevo los salarios y que no le violentaran sus derechos laborales. Esa fue una contribución del gobierno socialista de Chávez a la lucha de los trabajadores contra la empresa colombiana Alpina. Otro hecho a tomar en cuenta de lo que es la represión contra los trabajadores fue el apresamiento de Ronnie Álvarez, un trabajador de Ferrominera del Orinoco que había ido a apoyar a Rubén González, un dirigente o máximo dirigente del sindicato que había sido dejado en libertad hacía apenas unos meses porque fue encarcelado. Ellos celebraron una asamblea en la puerta de entrada de la empresa y al lugar se apersonó un miembro del Partido Socialista Unificado de Venezuela de nombre Héctor Maicán. Inmediatamente se apersonó al lugar donde estaban dándole término a la actividad para celebrar unas elecciones en las cuales se perfilaban como ganador el sector que representaba Rubén González, contrario al chavismo. Héctor Maicán sacó una arma de fuego y mató a un joven llamado Ronnie Rojas. Por el hecho, acusaron a Ronnie Álvarez, un trabajador que había ido a apoyar a Rubén González, y lo encarcelaron durante 11 años sin ningún tipo de pruebas. Es más, los trabajadores de la empresa confirmaban que quien disparó fue Héctor Maicán
y había incluso grabaciones de video que demostraban el hecho. Sin embargo, se procedió al apresamiento de Ronnie Álvarez y durante 11 años purgó condena por un hecho que no cometió, teniendo que ser dejado en libertad porque no hubo pruebas suficientes y el Ministerio Público tuvo que pedir la liberación del mismo. El hecho se produjo de una manera incluso inusual porque ni siquiera le avisaron a la familia que él ya estaba en libertad y él temía que en los alrededores de la cárcel donde estaba pudieran hacer un atentado y matarlo. Hoy en día Ronnie Álvarez es una persona que está recibiendo tratamiento psicológico porque fue sometido a presión psicológica y a maltrato físico en los 11 años que estuvo preso en la cárcel. Su delito, solamente apoyar a Rubén González y a los trabajadores de la ferrominera del Orinoco. Había que dar un escarmiento para que los demás no siguieran movilizándose. Ese fue un atributo del gobierno de Chávez a los trabajadores venezolanos de ferrominera del Orinoco. También hay que destacar el asesinato del cacique de la etnia Yucca, Sabino Romero, quien había establecido una lucha en contra de terratenientes que en complicidad con gobernadores del chavismo le habían ido arrebatando sus territorios. Sabino era cabeza, como les dije, de la etnia Yucca, porque era el cacique, y fue asesinado el 3 de marzo del año 2013, 2 días antes precisamente de la muerte de Chávez, que se produjo el día 5 del mismo mes. Previo al asesinato de Sabino Romero, había sido asesinado su padre, que había sido cabeza de la lucha de manera anterior. Este fue asesinado a palos por terratenientes en complicidad con los gobernadores representantes del gobierno de Chávez. Posteriormente, el hijo de Sabino Romero, que lo sustituyó a la lucha, también fue asesinado junto con otros 12 dirigentes de la etnia Yucca. Como se ve, tanto Chávez como Maduro fueron dos falsos socialistas, dos traidores, pero la traición no comenzó con ellos. La traición comenzó muy temprano en el siglo XX, porque ya para 1907, en el Congreso de Stuttgart, en Alemania, y posteriormente en el Congreso de Basilea de 1912, en Suiza, los líderes más visionarios de la época, como fue el caso de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo o Karl Liebknecht, se dieron cuenta de que venía una guerra de rapiña y de que iban a mandar millones de obreros al campo de batalla para asegurar la hegemonía de una potencia o de las potencias mundiales que estaban disputándose el control del mundo. Precisamente eso se dio 2 años después, en 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, porque el Partido Socialdemócrata Alemán, que tenía la mayor cantidad de obreros organizados y el mayor sindicato del mundo socialista en esa época, apoyó los créditos de guerra y a las potencias centrales que llevaron al mundo al caos y a la muerte. En ese marco de traición llevado a cabo por el Partido Socialdemócrata Alemán, se dio la Revolución Rusa, una revolución que nació con las patas cortadas, porque en ese momento histórico Rusia era el país más pequeño burgués de Europa y uno de los países más atrasados. De hecho, inmediatamente triunfa la revolución, tuvieron que hacer uso o crear lo que le llamaron la NEC y tuvieron que aliarse con los kulaks, que eran los grandes productores agrícolas de Rusia, porque no había la posibilidad de batir las necesidades de consumo de un pueblo que estaba con hambre. Durante 8 años se aplicaron medidas que plantearon cierta similitud con el socialismo, que no llegó a ser plenamente socialismo, ¿verdad? Porque Lenin y Trotsky se esforzaron fundamentalmente en que las cosas marcharan bien, hasta 1924, año en que muere Lenin y toma la rienda del poder posteriormente Stalin. ¿Qué otro elemento tuvo en contra de la revolución? El hecho de que inmediatamente triunfó la revolución de octubre del 17, Rusia tuvo que hacer frente a más de 10 ejércitos imperiales que lo atacaron para estrangularlo. Y León Trotsky tuvo que dirigir la guerra desde un tren, porque era el presidente del comisariado de guerra. Stalin aprovechó la coyuntura para ir copando el Partido Comunista y desplazó a Trotsky. Cuando Trotsky se desmontó de tren, ya lamentablemente el partido se había burocratizado. Y de hecho Lenin en su lecho de muerte había dicho que habían 2 camaradas que eran excelentes para la dirección del Partido Comunista de Rusia. El camarada Bukharin, decía él, que es un hombre brillante, pero que no ha podido entender nunca los asuntos puramente dialécticos. Y el camarada Trotsky, que es un hombre extraordinario, pero se pierde en los asuntos puramente administrativos. Tenemos un cocinero peligroso, decía él, un cocinero que puede aderezar la comida de una manera muy peligrosa, refiriéndose a Stalin. Stalin se montó en el proceso que comenzó con el apoyo del Partido Socialdemócrata Alemán a los créditos de guerra. Fue un traidor también. Le quitó el poder a los soviets y de hecho posteriormente Trotsky decía cuando creó la teoría de la revolución permanente, en Rusia ya se hizo una revolución social, ahora hay que hacer una revolución política, que el poder vuelva a los soviets. Los soviets eran comités de fábrica donde los obreros eran los que decidían las políticas que se iban a implementar a nivel nacional. Stalin retiró todo eso
y se convirtió en un dictador, que es lo que es hoy Nicolás Maduro. Por eso Maduro es enemigo de la libertad sindical. Por eso Chávez mandó a golpear trabajadores en la empresa Alpina. Por eso posteriormente asesinaron a Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena. Por eso encarcelaron a Ronnie Álvarez y por eso mataron a Sabino Romero, porque encabezó una lucha de emancipación de su clase en contra de los terratenientes a los que Chávez benefició en su momento. Pero no nos engañemos. Ahí el único malo no es Maduro, que es un bárbaro. Los que están en la oposición también disputándole el poder, que creo que le ganaron de manera legal, no son personas en las que se puede uno fiar. Porque, por ejemplo, Ana Corina Machado es una persona que tiene una trayectoria, incluso fue diputada de la oposición y está vinculada a los elementos burgueses. Y el caso de Edmundo González, hay que decir que también fue presidente de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, donde la burguesía obtuvo grandes beneficios de Chávez. De hecho, el gobierno chavista, con Chávez vivo y hoy en día con Maduro vivo, no ha caído por dos elementos fundamentales, porque beneficiaron grandemente a los elementos burgueses, a la oligarquía tradicional, y porque los militares, que son uno de los soportes principales, participan en todos los negocios, lícitos e ilícitos, que se hacen en Venezuela. Entonces, ¿qué entendemos desde acá? Que el pueblo venezolano está, como decimos en República Dominicana, como la torta, con fuego por abajo y fuego por arriba, porque ni Maduro representa sus intereses, ni lo representa Machado y Edmundo González, porque de hecho la voz cantante la lleva Machado. O sea, Edmundo fue el individuo que fue como candidato, pero se ve que es un títere al servicio de los intereses de una clase determinada, que es la aristocracia tradicional. Es en la movilización donde está el futuro de Venezuela. Es en la movilización. Pero si esas movilizaciones son, verdad, aprovechadas por los sectores tradicionales, burgueses y aristocráticos, entonces se metieron en un círculo vicioso y van a volver las luchas en un futuro próximo, porque la crisis va a seguir. Hermanos venezolanos, en sus manos está el destino del país. A luchar, a luchar. Hasta aquí hemos visto y analizado la situación actual de Venezuela. Si les gustó el contenido, les invitamos a que le den me gusta, comenten, compartan y se suscriban. Hasta la próxima.